Ya está. Entonces, ahí, ya está, ¿no? Hola, buenas tardes y bienvenidos a nuestras charlas semanales que les traemos acá en vivo desde Dibu AC. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial que teníamos un ratote que queríamos traer y que por fin se nos hizo tener. Nuestro gran amigo Mauricio Mau Saldívar, que ahorita vamos a presentarles, que nos trae aparte un tema muy relevante para, pues en general para los tiempos de ahora, un poco tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada y pues va a estar bastante bien. Así que, Mao ya ha Gastón. estado con nosotros en muchos eventos, entonces es como bien bonito poder coincidir con él. Nos encanta la visión que tiene sobre ciencias exactas, pero al mismo tiempo sobre psicología, que es un mero mole, y aparte la aplicación clínica, porque mucha gente le huye a la clínica. Entonces Mao siempre tiene como que muchísimas cosas bien padres que aportarnos. Nos Ujú. encanta de nuevo su visión, conoce muchos autores y pues ahora nos va a hablar de un tema que nos han pedido mucho en redes. Ha estado muy álgido también. Ujú. Y pues ahorita se los vamos a presentar y después, como en otras ocasiones, al término de su charla, tendremos una pequeña espacio para hacerle preguntas, comentarios, etcétera. Fer y ¿Tienes yo algo? tenemos como malísima manejo de redes y así, pero acá pueden ver a Mao en el evento que tuvimos en 2017, según estoy viendo acá. Oh, Lo pueden ver en redes, en nuestras redes en Dibu. Acá, de acá estoy sacando la fotografía. Es cuando estuvimos en el Museo del Estanquillo. ¿Te acuerdas, Mao, cuando estuviste ahí con sí, nosotros? Sí, estuvo como muy lindo. Nos pusieron, ya saben, la mesa esta, arcoíris hermosa. Teníamos de fondo, pues, la calle de Madero, acá en la Ciudad de México, en el centro histórico. Y pues aparece Fer, aparezco yo. Estamos con muchos kilos más delgados, todas. Sin lentes, aparece Mau esta vez. ¿Cuándo empezaste a usar lentes, Mau? Como hace un año y medio, más o menos. Un ¿Cómo poquito crees? antes. Y también adoptaste un gatito. Escuchamos al gatito. Sí, ahorita perdón. Ay, ahorita sí, lo ahorita lo presento. presentas, hermoso. Y pues acá tenemos en primer plano al divulgador científico Martín Bonfil, que estuvo ese tiempo con nosotros. Y acá tenemos a Arturo, de hecho, y qué padre que salga Arturo, porque pues ahorita está por acá con nosotros Arturo, para que Saludos nos a todos. salude ella, sí. Entonces, pues sí, justamente uno de los recuerdos de hace unos años que estuvo con nosotros Mao, ¿sale? Procederé a leer la semblanza de Mao. El maestro Mauricio Saldívar Lara es licenciado en psicología por la Universidad Veracruzana, la UV, y tiene una maestría en neuroetología. Pequeño paréntesis, ¿qué significa etología, Mau? Bueno, neurotología. Psicología, el comportamiento animal en su medio natural. Entonces, Y neuro, esta parte que trata de entender la conducta, pero desde esta base, pues, neurobiológica. Precioso, ya ven qué complejo. Les decimos que Mao es un expertazo en eso. Estudió igual neurotología en la misma universidad, en la UV. Tiene experiencia en investigación en el área de neurofarmacología y en psicología experimental. Es miembro fundador de Amarillo Colectivo. Ya hemos hablado varias veces de Colectivo Amarillo aquí en Dibu y también hay varios destacados miembros de Colectivo Amarillo no que nos sé. están viendo ahorita, y les mandaremos saludos. Por la diversidad sexual en la ciudad de Jalapa, que la universidad, el plantel de la UV donde tú estudiaste está ahí en Jalapa, ¿verdad, Mau? Así es, en Está, Jalapa. ¿dónde está la facultad de psicología y de medicina y de todo esto? ¿Está por los lagos? ¿Está por el Fíjate centro? que psicología nos relegaron así como a la nada. Estamos ahí por un lugar por una colonia que se llama Jalapa 2000. Ah, Estamos solitos, nada están más. por Jalapa 2000, qué padre. A Fer y a mí nos encanta un dramaturgo que igual en Veracruz tiene muchísimo teatro, Alejandro Ricaño, uno de los mejores dramaturgos de México, y nos encanta Jalapa 2000 porque él dice, sí, Jalapa 2000, que de Nuevo Milenio no tiene nada, porque son como estos edificios grandotes, ¿no? De interés popular. Exacto, Ay, exacto. precioso. Pero sí, a mí sí me gustó Jalapa Que 2000. curiosamente mucha gente de Veracruz no lo conoce y mucha gente lo conoce ahí fuera de Veracruz, entonces está como interesante. Pues bueno, Mao ha sido profesor en algunas universidades, entre ellas en la Universidad Veracruzana, también en la Facultad de Psicología, de ahí mismo, de la asignatura de Psicobiología, Procesos Biológicos Básicos y Psicología y Género. Ha sido director y lector de tesis en temas relacionados con masculinidades, violencia de género y neuropsicología.
Ha sido miembro coordinador de la Semana del Cerebro, organizada por el Instituto de Neuroetología y el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Veracruzana. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. También ha escrito artículos de divulgación y revisión en temas sobre neurociencias y género. Y yo también creo que agregaría ahí que tienes artículos académicos, ¿no? Publicados, igual hemos visto papers tuyos. Sí. Ha participado como consultor para la ONU en la elaboración de una guía de especialistas de la salud mental para la atención a la población LGBT, así como revisor en la revista latinoamericana de medicina conductual. Actualmente realiza su doctorado en psicología en el campo de neurociencias de la conducta dentro del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM. Ya te volviste acá Puma y has estado viviendo acá con Ok. nosotros en CU. Em, Justo en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM tiene una línea de investigación que busca entender los posibles efectos del reemplazo hormonal en la población trans. Ujú. Entonces, Y Mao, rápidamente antes de comenzar tu charla, igual si nos puedes hablar, porque luego nos han preguntado y se nos pasa decirlo, y creo que tú eres una muy buena persona para hablar de eso. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre psicología y neurología experimental? Porque mucha gente cree que son sinónimos como neurociencia y psicología, y siempre decimos, bueno, no son sinónimos exactamente, si hay algunas diferencias. Entonces, por ejemplo, en tu caso, ¿cuál podrías decir que es una diferencia entre la gente que se forma exclusivamente desde la psicología y la gente que se forma en las neurociencias? ¿Y por qué algunos sí pueden dar consulta y otras no? Si quieres brevemente antes de empezar. Igual iba a servir un poco también para tu charla y las preguntas después. Ok, bueno, en psicología básicamente nuestro objeto de estudio es la conducta, ¿no? Nos encanta, ese es uno de los temas. Por ahí encontraremos otros psicólogos que tal vez tengan otras líneas, pero realmente la psicología tiene como partida eso, ¿no? La conducta, el análisis, las aplicaciones tecnológicas del conocimiento hacia la clínica relacionadas con la conducta, también las emociones, la cognición. Y ya relacionado con cuestiones de neurología, pues ya nos centramos a cómo funciona el sistema nervioso, ¿no? Entonces, en cuestiones de neurología estamos centrados ahí. Pero hay un puente entre la psicología y la neurología, que es muy claro, porque evidentemente el sistema nervioso tiene un papel importantísimo en el despliegue de la conducta. Entonces, los psicólogos solemos trabajar de la mano muchas veces con neurólogos con psicólogos, y hay una línea especializada clínica que es la neuropsicología, que nos permite entender un poco de estos fundamentos de la neurología, de cómo funciona el cerebro, aplicados a entender cómo funciona la conducta, ¿no? Entonces tenemos ahí es como un ping-pong, ¿no? Donde nos vamos intercalando ciertos objetos de estudio para obtener aplicaciones. Entonces, más o menos, está complejo. tú Ok. haces muchísima ciencia de la conducta, Mao, pero justamente muchas personas en la asociación nos han externado que al escuchar la palabra psicólogo, pues luego les viene a la mente la parte clínica, ¿no? La parte de que van a atender pacientes y la parte de, pues, que les van a dar terapia o cosas por el estilo. Entonces, pues sí, tú te dedicas a la investigación y eso está padrísimo desde hace un buen de tiempo. Así es. Ujú. Y otras cosillas por ahí, pero creo que esas saldrán a colación después de tu charla. Eh, Entonces, igual si quieres, puedes ir comenzando. Según nosotros ya puedes compartir. Y mientras compartes, igual queremos aprovechar para mencionar a Jenny Yamil, Lalo Díaz, Florencia Picosa, a José Guzmán, tu señor marido, que yo creí que iba a estar contigo, pero no, que también anda por ahí. Leo, a Sadam Bradica, Lidia Patricia y que nos manda saludos desde la licenciatura en neurociencias en CEU, que no sabía que existía. Pero bueno, entonces, Mao, el espacio es todo tuyo. Recuerden que si tienen alguna pregunta o comentario, la pueden dejar en el chat y la retomaremos un poco más adelante de la plática. Muy bien, me puse los audífonos, no sé si ahí se escucha con los audífonos. Sí, te escuchas bastante bien. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces empezamos, pues muchas gracias por invitarme a hablar de un tema que me encanta, que es el de neurosexismo, porque hay mucho que decir alrededor de este tema. Y inicio con la pregunta, ¿existen los cerebros femeninos y masculinos? Para empezar esta charla, es bien importante ubicarnos en un periodo histórico que es el inicio del siglo XIX en Inglaterra, sobre todo por el movimiento álgido de las mujeres
del feminismo sufragista que buscaba subvertir este orden social que colocaba a los hombres pues, en la vida pública, en la ciencia, en la política, mientras que a las mujeres las relegaba pues, al espacio privado, al hogar, a la maternidad. Entonces este movimiento básicamente vino a temblar a la sociedad y como respuesta, contrarrespuesta de los varones, pues hubo una alienación con las ciencias entroncadas con este orden patriarcal que básicamente vinieron a decir que ese orden social era un orden natural, que no había forma de que las mujeres pudieran ser iguales que los hombres y que cualquier intento de buscar esa igualdad, pues básicamente era estar en contra de la naturaleza. ¿Por qué inicio desde aquí? Bueno, porque algunos historiadores, como la historiadora de la ciencia Elizabeth Fee, menciona que es un periodo donde se consolida una ciencia que va a buscar hasta las mismas diferencias entre el cuerpo de hombres y mujeres para decir eso, que son completamente opuestos, no pueden ser iguales y que a lo mucho las mujeres pueden ser el complemento de los hombres. Y bueno, pues como en toda esta ciencia super machirrina que aparece en el siglo XIX, tenemos unos autores, como aquí podemos ver al antropólogo Luke Owen, que en 1869 él mencionaba, el intelecto de la mujer no solo tiene, sino que debe tener cierta relación con su estructura. Y si se puede demostrar que no existen diferencias entre la mente de los hombres y las mujeres, entonces ese sería el fin de la antropología, decía Owen. Falso, ¿no? Porque desde un siglo antes ya habían ilustraciones sobre el esqueleto de las mujeres. Podemos ver esta ilustración de una anatomista francesa que dibujaba la pelvis muy ancha respecto a las costillas, de alguna manera para marcar esa huella biológica en el cuerpo de las mujeres para la maternidad y posicionarlas así ante la sociedad. Otros anatomistas, sobre todo la anatomía alemana, hizo ilustraciones del cuerpo de las mujeres mayormente proporcionado, donde la pelvis no difiere tanto de la amplitud de las costillas. Aquí dibujé unas líneas para que pudiéramos ver las diferencias entre una ilustración y la otra. Y bueno, hubo todo ahí un debate sobre si la pelvis o no marcaba el lugar de las mujeres en la sociedad, que después se abandonó un poco y se trasladó hacia el cráneo. ¿Y qué pasaba con el cráneo? Bueno, pues resulta que de la osteología surge la craniología y que viene a decir que el cráneo estaba relacionado con el intelecto. Esto también a través de otros procesos de racialidad que surgieron en este siglo. Y esto es bien interesante porque el principio de la craniología era que los cráneos pequeños significaban intelectos inferiores y que los cráneos mayores eran intelectos superiores. Y en este sentido, pues las mujeres resulta que tenían un cráneo menor y en consecuencia un intelecto inferior al de los varones. Pero si esto fuera cierto, bueno, pues las especies que tienen cráneos mayores a los del ser humano, pues tendrán un intelecto superior. Además pasó algo bien chistoso en esta historia, que resulta que cuando sacan la proporción del cráneo respecto al cuerpo de las mujeres, pues se dan cuenta que las mujeres poseían un cráneo mayor o de mayor tamaño que el cráneo de los hombres. Y bueno, pues para hacerles el cuento corto, hubieron una suerte de piruetas ahí entre estos investigadores y dijeron, ah, bueno, pues si las mujeres tienen el cráneo más grande que los hombres, entonces la forma de estos esqueletos femeninos es muy similar a los de un esqueleto de un infante, de un niño. Entonces, pues siguen siendo inferiores al hombre. De hecho, por ahí de Gustave Le Bon, que era un psicólogo, sociólogo, médico, decía, las mujeres representan la forma más inferior de la evolución humana y están más cerca de los infantes y salvajes que de los hombres adultos y civilizados. Híjoles, bueno, la craniología pierde mucha fuerza, de ahí se transformó en frenología y otra suerte de cosas que perdieron mucha fuerza dentro de la ciencia de esta época, pero el cerebro adquirió muchísima fuerza, sobre todo porque contemporáneo a todo esto que estaba sucediendo, aparece por ahí Paul Broca, que es un autor que seguimos citando todavía en los textos contemporáneos, y Paul Broca se hizo muy famoso por un paciente que era el paciente Tan.
¿no? ¿Y por qué tan? Bueno, porque era un paciente que solo podía decir tan, 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 ¿no? Y a Broca se le ocurrió ponerle el paciente tan. Y cuando el paciente muere y Broca analiza su cerebro, observa que había una área en el lóbulo frontal, en la región más ventral, que tenía una lesión y que esa lesión él asoció con la producción del lenguaje. Esto fue muy potente en su época porque dio cuenta o reveló al cerebro como un órgano que estaba relacionado con procesos conductuales y cognitivos tan fuertes como la conducta verbal. Entonces Broca se hizo de un renombre grandísimo en Europa y él estaba convencido de que la inferioridad de las mujeres está puesta en el cerebro. De hecho, pesó el cerebro de los hombres y mujeres y determinó que el cerebro de los hombres pesaba 1.325 gramos y el de las mujeres 1.144, una diferencia ahí de menos de 200 gramos, pero eso le faltó, o sea, eso fue lo único que necesitó Broca para decir, podríamos pensar, ¿no? Esto lo afirmó él, podríamos pensar que el tamaño pequeño del cerebro femenino depende del pequeño tamaño de su cuerpo. Pero no olvidemos que las mujeres en promedio son un poco menos inteligentes que los hombres. Por lo tanto, podemos suponer que el relativo tamaño del cerebro de las mujeres depende en parte de su inferioridad física e intelectual. Vámonos, ¿no? O sea, esas eran las declaraciones de a finales de la segunda mitad del siglo XIX y en los inicios de las neurociencias. Por ahí en la misma tradición, Hushki decía que el lóbulo frontal, si ustedes se tocan aquí su frente, ese es el hueso frontal y lo que está justo atrásito es todo el lóbulo frontal. Pues Hushki decía que esa porción era 1% más grande en hombres que en mujeres, solamente pues para hacerle aquí la barba a Don Broca. ¿Qué pasa? Pues ante todo movimiento hegemónico también hay contrarrespuestas, hay resistencias. A inicios del siglo XX, feministas como Madeleine Pelletier, que era una feminista francesa, que por cierto era súper polémica porque se travestía como una contrarrespuesta a la imposición de la indumentaria femenina de las mujeres, sobre todo al corsé que lastimaba muchísimo a las mujeres, pues ella se opuso completamente a la noción de que había un cerebro que determinaba la inferioridad de las mujeres. Ella suponía más bien que había una estructura social que colocaba a los varones en un sitio de mucho privilegio. También desde el área de las neurociencias hubieron voces en contra de que hubieran dos tipos de cerebros, de un dimorfismo, como Francis Moll, que era un neurocientífico que dijo, a ver, ni siquiera tenemos los métodos, ¿no? ¿Cómo vamos a estar diciendo que hay diferencias o que estas diferencias podemos asociarlas? Sin embargo, estas voces perdieron, híjoles, como muchas audiencias y yo creo que eso pasó porque en la primera mitad del siglo XX, dentro de las ciencias biológicas, aparece la endocrinología con muchísima fuerza y atrapó la vista de mucha gente. En el 39, por ejemplo, apareció un libro que se llama Sex and Internal Secretions. Ese libro, en la introducción, Frank Lilly habla o le pone el nombre de hormonas masculinas a las hormonas que eran secretadas por los testículos y femeninas a las secretadas en los ovarios. Esto es muy interesante porque probablemente en el imaginario de mucha gente esto es normal, hablar de hormonas femeninas y masculinas, pero realmente lo que hizo Lilly fue generizar, asignar un género a sustancias químicas y decir, hay hormonas de hombre y hay hormonas de mujeres. Y esto tuvo pues consecuencias dramáticas, sobre todo para las mujeres, porque tan solo el nombre, o sea, testosterona viene de testículos, ¿no? Porque ahí fue donde se encontró testes, y los estrógenos significan oistrus, que significa lesión incontrolable, y del griego genan, que significa que produce. Es decir, los estrógenos son algo así como sustancias que producen deseos incontrolables. ¿En quién? Pues en las mujeres, porque estas eran las hormonas femeninas. ¿Y por qué se llegó a esta conclusión o a este nombre? Porque se detectaron en las hembras, en ratas hembras, durante el periodo estral de ovulación. Y durante ese periodo donde se secretaba el estrógeno, las hembras desplegaban conductas sexuales, específicamente una conducta que se llama lordosis, que es una dorsiflexión, un arqueamiento de la columna vertebral para la exposición de los genitales que facilita la cópula. Bueno, esto, híjoles, fue muy brutal porque el pensar que las hormonas
generaban deseos incontrolables o que ponían a las mujeres en estados donde ellas no tenían el control, tuvo repercusiones para que las mujeres pudieran ingresar nuevamente a la vida pública. Por ejemplo, en 1970, el doctor Edward Berman, miembro del Comité de Prioridades Nacionales del Partido Demócrata de los Estados Unidos, afirmó que las mujeres eran incapaces de ocupar un puesto político por sus iracundos desequilibrios hormonales. Y la noción de que las hormonas generan esos descontroles en las mujeres sigue persistiendo hasta el día de hoy, se siguen utilizando para descalificarlas. Seguimos diciendo, por ejemplo, bájale a tus hormonas, estás hormonal, estás en tus días, ¿no? Todavía hay un lenguaje sexista alrededor de una base biológica, una base química. Hay un texto por ahí que fue publicado en el New York Times, se lo recomiendo mucho, se titula así, basta de decir que las mujeres andan hormonales, y habla de una mujer que básicamente está saliendo del hospital, ya se va a llevar a su hijo porque lo dieron de alta, y entonces una de las doctoras le pide una muestra de sangre para saber por qué había sido prematuro, y la madre le dice que no, que ya se quiere ir. Entonces la doctora dice, por favor pongan que la madre rechaza el tratamiento para su hijo. Entonces esta chica dice, no estoy rechazando un tratamiento, me estoy negando una prueba innecesaria, dije desde mi cama. Entonces la doctora murmura, escriban, la madre tiene un desequilibrio hormonal, ¿no? Entonces esta idea de las mujeres como sujetos hormonales y en un lugar de descalificación, pues sigue súper, súper vigente. Pero esto abrió la noción de que las hormonas participaban en la conducta, y si participaban en la conducta, de cierta manera tenían que estar vinculadas con el sistema nervioso. Hay un estudio bien interesante que fue un parteaguas, que es un estudio del 59 de Phoenix, donde tenían a unos cerdos, unas hembras, a las cuales les habían administrado 5 miligramos de una forma sintética de testosterona, y a otras que estaban embarazadas, gestantes, que les administraron 1 miligramo de testosterona. Y después se dieron cuenta que las crías genéticamente hembras, que habían estado en gestación con 5 miligramos de testosterona, habían nacido con genitales externos macroscópicamente similares a los de los machos y con una conducta, decían ellos, desfeminizada. ¿Qué significa esto? Que en lugar de presentar la lordosis, presentaban la monta. Y lo interesante, según este estudio, es que las hembras, genéticamente hembras, que habían estado en gestación con 1 miligramo, sí presentaban los genitales femeninos, genitales de hembra, pero la conducta también estaba desfeminizada. ¿Y qué conclusión llegan ellos? Pues que de cierta manera las hormonas podían orquestar una suerte de organización en el sistema nervioso para constituir dos tipos de cerebros. Un cerebro que pudiera ser masculino y un cerebro que pudiera ser femenino, y que esta organización cerebral incluso era independiente de los genitales. O sea, tú podías nacer con esos genitales, pero aquí para ellos era claro que las hormonas habían afectado el cerebro y por eso se había afectado la conducta sexual en estas hembras. Bueno, a partir de esto inicia o se instala esta noción de que hay dos cerebros. O sea, ya aquí ya no era preguntarse si existían o no los dimorfismos cerebrales. Más bien la pregunta era cómo se desarrollaba, ¿no? O sea, las neurociencias ya no se ocuparon de la primera pregunta, sino se la saltaron y se fueron a la segunda. Y a partir de la década de los 70s, 80s, se construye un modelo sobre cerebros femeninos y masculinos, que es más o menos este. En este modelo, de manera prenatal, una vez que se forman los testículos, se produce testosterona, la cual se metaboliza en un proceso que se llama aromatización y se transforma en estradiol, que antes se creía que era una hormona femenina. Y bueno, el estradiol resulta ser el que masculiniza el cerebro. Mientras que en las hembras lo que ocurre es que, aunque no haya testosterona que se aromatice estradiol, el estradiol de la madre podría masculinizar ese cerebro. Sin embargo, en las hembras hay una proteína que se llama alfa-fetoproteína que secuestra y protege de esa masculinización a las hembras. De esa manera se constituyen dos tipos de cerebros, uno masculino y otro femenino. Y aguas, porque aquí viene algo importante. Esto solamente se ha demostrado en modelos con roedores.
no hay un solo estudio que lo haya demostrado en seres humanos. Y segundo, en los primates, al parecer, la alfa-fetoproteína no tiene este efecto, al menos en un estudio reciente no se encontró. Por lo tanto, aunque hemos trabajado sobre una noción de cerebros masculinos y femeninos en seres humanos, no tenemos estudios contundentes que se aproximen a seres humanos. Pero bueno, seguimos trabajando bajo este modelo hasta el día de hoy y este modelo nos dice que entonces esa testosterona lo que va a hacer es dos cosas principalmente, incrementar el número de neuronas a nivel prenatal y las conexiones, y eso va a provocar que un cerebro masculinizado tenga un volumen de mayor tamaño que un cerebro feminizado. ¿Y en dónde? ¿En qué regiones podemos decir que ocurre esto? Voy a presentarles mejor otra. Aquí lo tengo, déjenme aquí, para que sea más rapidito. Ajá, les voy a presentar un cerebrito. Aquí. Porque es más fácil así. Entonces aquí tenemos este cerebrito, muy chistosito. Tiene ahí sus circunvoluciones, su forma lateral, etc. Vamos a ubicarnos. Supongamos que este cerebro está aquí, así frontal, como si fuera mi cerebro y aquí estuvieran mis ojitos, uno aquí y el otro acá, ¿no? Y mis dos hemisferios. Entonces el cerebro, si yo aquí quito uno de estos hemisferios, pues vamos a ver que hay un montón de cosas adentro ahí súper complejas y hay unas estructuras que son las que presentan este supuesto dimorfismo sexual. Una de ellas es esta que ven en amarillo, que se llama amígdala cerebral. Otra que está aquí ventral y posterior, que es esta que está en moradito, ¿no? Que se llama hipocampo. Y tenemos otra región que se llama hipotálamo, que está aquí muy en el centro, en la base de nuestro cerebro, que es esta, que se llama hipotálamo. Y diversos núcleos que lo componen parecen, según estos autores de los 80, 70, presentan dimorfismo sexual. Y lo primero que yo me pongo a cuestionar aquí es, ¿realmente no todo el cerebro está presentando un dimorfismo sexual? ¿Podemos entonces decir que un cerebro es femenino o masculino si no todas las estructuras están presentando estos dimorfismos? ¿Por qué asimilar que hay todo un sistema complejo en términos binarios y dimórficos? Esas son unas preguntas que podemos empezar a hacernos. Pero las preguntas más serias vienen a continuación y la más fuerte que les hago es, ¿estas estructuras que les acabo de mostrar de verdad presentarán dimorfismo cerebral? Chachachán, vamos a ver. Voy a volver a presentar, esta es la presentación de PowerPoint. Niños, niñas, pongan atención porque va a haber examen de anatomía después de esto. Exacto. Bueno, ¿cómo sabemos que el cerebro tiene dimorfismos? Estos estudios de los 70s y 80s que han encontrado estos dimorfismos, ¿qué técnicas han ocupado? Dos principalmente. Unas que son técnicas post-mortem, es decir, que trabajan con cerebros de gente que pues, ya se murió, y otras con resonancias magnéticas, cerebros en vivo. ¿Qué ocurre con las mediciones post-mortem? Dos cosas muy graves. Una, cuando hacemos un estudio post-mortem no sabemos cuál fue la situación de la persona previa a la muerte. Hay estudios toxicológicos que se pueden hacer, pero no podemos saber todo. Pues obviamente no podemos revivir al paciente, ¿no? Y decirle, oiga, ¿cómo estuvo su semana? ¿No? No podemos hacer ese tipo de cosas. Entonces no podemos descartar ciertas variables como ciertas comorbilidades, enfermedades, tomas de fármacos u otras situaciones particulares. Eso genera mucha variabilidad en los estudios post-mortem. Segundo, pues resulta que cuando yo quiero hacer un corte cerebral y medir el cerebro, pues el cerebro tiene una forma muy suavecita, como de gelatina. O sea, si ahorita ustedes agarran un molde, se preparan su gelatina pronto, y la meten ahorita al refri y la sacan en 2 horas, pues esa gelatina le va a faltar cuajar un poco, ¿no? Cuando abran su recipiente, lo pongan en un plato, probablemente se desparrame. Bueno, esa consistencia es la que tienen los cerebros. Si ustedes ponen, si yo ahorita agarrara mi cerebrito y lo pusiera en la mesa,
se desparramaría todo y hacer cortes con eso y medir eso es imposible. Entonces se necesitan fijar esos tejidos y cuando se fijan en ciertas sustancias esos tejidos, esos procedimientos, por ejemplo, los colgados de cerebro o si se ponen en la base, suelen aplanar y contraer el tejido. Es decir, durante el proceso de fijación, suelen haber algunas modificaciones morfológicas que pueden generar algunos tipos de alteraciones a la hora de medirlo. Eso por una parte. Y segundo, en la resonancia magnética, que es una técnica maravillosa, que de verdad que sus aplicaciones clínicas son increíbles, pero tenemos unas limitaciones con la resonancia magnética. Una de las limitaciones es que puedes tener problemas dentro del contraste y para normalizar los cerebros. A veces normalizar el cerebro de manera de que cuando nosotros estamos en un escáner y nos están tomando la resonancia, hay micromovimientos que pueden alterar la forma del cerebro y hay todo un proceso que necesitas llevar del procesamiento de las imágenes para que se ajusten. Eso puede generar una pequeña alteración de las mediciones. Segundo, no toda la gente tiene el mismo tamaño del cerebro, entonces ese cerebro necesita normalizarse y necesita normalizarse respecto a un molde y respecto al propio tamaño del cuerpo, porque si tú tienes a una persona muy alta comparando su cerebro con alguien muy pequeñito, probablemente esas modificaciones del tamaño cerebral estén relacionadas con otra cosa y no con el sexo, ¿me explico? Y hay otro problema a la hora de medir el cerebro. No tenemos una nomenclatura clara, ¿no? Por ejemplo, esto ocurrió con el cuerpo calloso, híjoles, hasta se le llamó la guerra del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es esta cosita blanca que ven aquí, que son unas fibras que conectan nuestros hemisferios. Y por ahí de los 80s, 90s, la mitad de los neurocientíficos se pelearon para decir que sí había dimorfismo, la mitad para decir que no. ¿Por qué? Porque unos medían desde el rostro hasta el esplenio y otros medían de la rodilla del cuerpo hacia el esplenio y otros solo medían el cuerpo y otros solo medían volumetría. Entonces, había una serie de problemas muy graves a la hora de decir si había o no diferencias por sexo a la hora de medir estas estructuras y esto ha pasado en otras estructuras también. Bueno, a pesar de estos problemas que tenemos para hacer estas mediciones, y uno pensaría que entonces en neurociencias pues somos muy cautelosos a la hora de dar conclusiones, ¿no? Decir, bueno, pues hay tantas limitaciones técnicas que no puedo hacer una aseveración tan fuerte. Pues no, equivocados todos, porque hay un montón de estudios que a pesar de estas limitaciones han hecho aseveraciones muy, muy fuertes, sobre todo las relacionadas con las diferencias cognitivas entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en las rotaciones espaciales. Se ha dicho que las rotaciones en las espaciales son mejores en hombres que en mujeres, y por ejemplo en mujeres se ha dicho que las mujeres son mejores en habilidades como la verbalización, ¿no? Y en este estudio, por ejemplo, sobre las capacidades espaciales, ellos decían, hay un estudio que demostró que los hombres que lo hacen mejor tienen más testosterona y que las mujeres que lo hacen mejor en espacial tienen más testosterona. Entonces, por este estudio se llegó a la conclusión de que la testosterona es la responsable de las capacidades diferenciadas. Y si ustedes leen este artículo, es un artículo de Kimura que se publicó en Scientific American, que es una revista muy importante de divulgación. Ella, aunque no da datos contundentes de cómo neuroanatómicamente pueden estar relacionadas las estructuras con estas diferencias, ella lo concluye en el artículo, ¿no? Ella dice que deben de estar mediadas por el cerebro y que deben de estar dadas por las diferencias sexuales en las estructuras presentes en el cerebro. Y este artículo demuestra el imaginario que tenemos hoy en día en neurociencias para hablar de cómo el cerebro pareciera que es la base material de todas las diferencias cognitivas. Y vean, estas diferencias no son inocuas ni inofensivas. Regresémonos a la visoespacial. ¿Qué ocurre? ¿Qué es eso de visoespacialidad? Bueno, pues es una capacidad que tenemos los seres humanos para poder desplazarnos en el medio, localizar objetos, ubicarnos nosotros mismos en el espacio. Hay algunas tareas en neuropsicología para evaluarlo, esta tarea de rotación mental de cubos. Por ejemplo, te ponen la figurita
y te ponen 3 opciones y tú tienes que rotar para ver si una de estas figuras es esta imagen pero rotada. Está complicado, a ver si están haciendo allá en casita, se van a dar cuenta que no es fácil, necesita cierto grado de tiempo y complicación. Bueno, pues en estas tareas los hombres supuestamente salen más altos que las mujeres. Y esto tiene implicaciones, porque ¿en qué tareas solemos utilizar la visoespacialidad? Pues una de ellas es en el manejo. ¿Y qué ocurre? Hay por ahí todo un imaginario de que las mujeres son pésimas manejando o andando en bici o realizando este tipo de tareas. De hecho, hace poquito me pasó, no, hace poco, en un Uber, íbamos en el Uber, se atraviesa un coche. Yo ni vi quién iba manejando, pero el del Uber dijo, tenía que ser vieja, ¿no? Y me volteé a ver y yo así de, ¿qué? Pero eso de verdad lo he escuchado muchísimas veces, muchísimas veces. Ya hay una noción, ¿no? De que las mujeres tienen incapacidades para manejarse visoespacialmente y en consecuencia utilizar un coche. Ahora, esto no creo que lo haya creado las neurociencias, pero sí creo que las neurociencias sí, que perpetúan estas nociones de las diferencias que pueden poner en desventaja a las mujeres. Y cuando ocurren estas desventajas sociales, es lo que Cordelia Fine considera como un neurosexismo, es decir, utilizar conocimientos de las neurociencias para marcar, subrayar las desigualdades y poner a los hombres encima de las mujeres. En su libro ella relata otros ejemplos en donde las neurociencias también participan de estas desigualdades, pero lo más interesante es cómo venimos arrastrando una tradición desde las ciencias donde habla de las desigualdades y en estas desigualdades pone a las mujeres de manera inferior a los hombres. Ya lo vimos con la osteología, ya lo vimos ahorita con la craneología, ya lo vimos con la endocrinología y parece que las neurociencias se instalaron en esta tradición biológica que ahora pues se está recuperando como estas diferencias para decir que las mujeres son inferiores. Eso se llama neurosexismo. Y bueno, pues cabe preguntarnos entonces, ¿no? Si realmente las mujeres son malas manejando a causa de sus cerebros, o por qué no tal vez a causa de una situación que también sea social, cultural o ambiental. Esta pregunta se la hizo por ahí la psicóloga Janet Kite, y Janet hizo algo que se llaman metaanálisis, que son súper interesantes. ¿Qué es un metaanálisis? Es como agarrar los resultados de varias investigaciones, agarra los datos y los resultados y los vuelve a procesar y analizar en conjunto de todos esos estudios que agarró de los 90 hasta inicios del 2000, saca esos metaanálisis y concluye que no hay diferencias entre las habilidades matemáticas entre niños y niñas. Y se vuelve todavía más interesante cuando hablamos de cuestiones visoespaciales, porque ella encontró que cuando tú comparas a los niños y a las niñas de primaria en tareas visoespaciales, no hay diferencias entre los niños siempre y cuando en la escuela hayan actividades o tareas de visoespacialidad, es decir, que el currículum de la escuela tenga este tipo de actividades. Pero si no las tiene la escuela, las niñas sí tienden a salir más bajo. Eso significaría entonces que hay un factor externo que está logrando o que está apoyando que los niños varones sí desarrollen esta habilidad y que las niñas no. Y podemos incluso verlo desde los juegos. Si ustedes se meten a Google y buscan niños varones jugando, les van a aparecer la mayoría niños con cubos de Lego, ¿no? Que los Legos básicamente son cubos, ¿no? Como estos, que te ayudan pues a desarrollar estas habilidades de rotación visoespaciales, mientras que en las niñas van a encontrar muchas imágenes de niñas jugando en situaciones de maternal o de socializar con otras niñas. Bueno, pues la doctora Hyde ha hecho varias otras investigaciones demostrando esto y otra también muy interesante sobre la percepción hacia la ciencia y cómo las niñas y niños de 9 años se sienten atraídos por las ciencias igual y a partir de los 10 años los niños comienzan a tener mejores actitudes hacia las ciencias que las niñas y ella dice, hay algo ahí que tenemos que estudiar, ¿no? No me la creo
que sea solamente una cuestión de cerebros. Hay algo ahí social, tal vez imágenes, tal vez referencias para niñas que les ayuden a ver que hay mujeres en la ciencia, ¿no? Y eso puede facilitar que las niñas compensen, ¿no? Y puedan alcanzar a los niños en actitudes hacia las ciencias. Bien, pues entonces ella demuestra que hay algo ambiental que puede ser un factor importante en estas diferencias cognitivas, pero ¿cómo? ¿Cómo la experiencia puede afectar al cerebro? Pues la respuesta es sí. Aquí hay unas imágenes de un estudio pues muy clásico de recién nacido. Los puntitos que ahí ustedes ven son cuerpos de neuronas y esto es a los 6 meses. Lo que incrementó no fueron las neuronas, sino esas ramificaciones que se llaman dendritas que incrementan el número de conexiones entre neuronas y esto se ha visto en estudios más recientes. El total de conexiones sinápticas, así se llaman estas conexiones entre neuronas, es abismal, es muy alta, muy brutal en los primeros meses de vida y en los primeros años de vida. Ya empieza a caer por ahí de los 10 años más o menos. Pero es un cerebro muy sensible al ambiente, que está construyendo, se está organizando, está construyendo muchas conexiones. Podemos ver la persona de 5 años y una de 18, el incremento de la corteza es muy marcado. Y hay un estudio muy clásico de Donald Hebb, ahí en la década de los 40, donde él tenía ratitas y unas ratitas estaban así en sus jaulas, ¿no? Pues nomás tomando agua, viendo la vida pasar. Y tenían otras ratitas que estaban en la fiesta, ¿no? O sea, estaban en unas jaulitas con otras ratitas socializando, tenían actividad sexual, tenían rueditas de juego, tenían sus resbaladillas, sus escaleras, en fin. Bueno, ¿qué hizo Hebb? Pues se dio cuenta, obtuvo los cerebros de estas ratitas, se dio cuenta que las que están alojadas en estas cajas aburridas del laboratorio tenían menores ramificaciones que las que habían estado en ambientes enriquecidos, demostrando de cierta manera que el ambiente favorece ciertas conexiones y favorece algo que se llama plasticidad cerebral. Y este concepto es importantísimo porque es algo por lo que van a luchar muchas de estas nuevas autoras en las neurociencias, de decir, a ver, no solo hay algo innato que se orquestó desde nivel prenatal, sino que no podemos dejar de lado que hay un ambiente y que ese ambiente genera contingencias desiguales para hombres y mujeres. Ojo. Bueno, no todos han estado de acuerdo con esto que han dicho estas autoras. Por ejemplo, hay Larry Cahill, que es un neurocientífico que ha estudiado dimorfismo sexual toda su vida, escribe en Cerebrum un artículo que se llama Equidad no es igual que igualdad, diferencias sexuales en el cerebro humano. Estos artículos están libres, los pueden descargar. ¿Y qué escribe aquí Larry Cahill? Una crítica a todas estas autoras, las tacha de negacionistas del dimorfismo, las llama anti-sex difference, dice que son unas obscurantistas, les dice que son unas que están ideologizando a las neurociencias de feminismo, que son unas pseudocientíficas, en fin, una serie de descalificaciones fuertísimas, ¿no? Y él saca una analogía de que tú puedes tener un Corvette y un Volvo, ¿no? Dos tipos ahí de coches, y puedes tener una maquinaria similar, pero siempre vas a encontrar diferencias, ¿no? Y lo que ocurre fue que, gracias a este artículo de Larry Cahill, todas estas autoras, desde las neurociencias que han denunciado el sexismo que existe o que se ha perpetuado desde las neurociencias, se unieron, Cordelia Fine, Daphne Joel, Rebecca Jordan, etcétera, y escribieron un artículo como respuesta al de Larry Cahill en la misma revista, el mismo año, que se llamó ¿Por qué los hombres no son igual que los Corvettes? ¿Por qué las mujeres no son igual que los Volvos? ¿Y por qué la crítica científica no es igual a ideología? Y lo más importante de esto es que ellas no niegan que el sexo sea una variable biológica que está generando diferencias, pero estas diferencias van más allá de términos de macho y hembra, sobre todo en los seres humanos que estamos en ambientes sumamente enriquecidos. Hay un concepto que a mí pues me costó mucho entender, que es justamente que dimorfismo sexual no es igual a diferencia sexual. Este concepto se lo agradezco mucho a Luz Ixia, que por ahí me hizo una revisión y unas correcciones de un texto
y me ayudó a darme cuenta, ¿no? De lo importante que es hacer esta diferenciación. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de dimorfismo sexual, estoy colocando a los cuerpos en solamente dos posibilidades de existencia, macho o hembra, hombre o mujer. Mientras que el concepto de diferencia sexual es un concepto que involucra todas las potencias biológicas posibles para hablar de diversidad. Es decir, no solamente hay posibilidades de ser macho y hembra por unos genitales o por unas hormonas o por un cerebro, sino que hay muchas variables biológicas que también afectan el comportamiento, la edad, la nutrición, por ejemplo, la estatura, el peso, en fin, hay muchas variables que no se toman en cuenta. Y cuando hablamos de un dimorfismo sexual y pensamos que los cuerpos solamente caben en esas dos posibilidades, estamos borrando completamente la noción de la biología desde un término de diversidad. Esto es bien importante porque de alguna manera logra comprobarse con un estudio que vino en el 2015, que lo realizó por ahí Daphna Joel, que se tituló Sexo más allá de los genitales, el cerebro humano mosaico, y es un estudio importantísimo, es un parteaguas en las neurociencias de las diferencias sexuales, porque lo que hizo el equipo de Daphna es que analizó con resonancia magnética más de 1,400 cerebros, la muestra más grande que se hubieran hecho en neurociencias hasta el momento. Y analizan diversas áreas del cerebro, y esto es bien interesante, pues resulta que a nivel muestral sí hay diferencias en varias estructuras entre hombres y mujeres, es decir, hay estructuras que sí pudieron caracterizar como masculinas y otras como femeninas, pero lo interesante viene a continuación. Cuando tú esas características masculinas y femeninas las aplicas a cada uno de los participantes del estudio, no hay consistencia interna. ¿Qué significa esto? Que algunos participantes tenían estructuras femeninas y otras masculinas. Por ejemplo, habían mujeres que tenían varias estructuras femeninas y varias estructuras masculinas, y habían varios hombres que tenían varias estructuras masculinas y varias estructuras femeninas. Fue la cosa más rara encontrar a alguien que tuviera todo el cerebro masculino y todo el cerebro femenino, casi de una cosa inexistente. Por lo tanto, ellos asumen que el cerebro no es un continuo entre macho y hembra, sino que se comporta más como una relación de mosaico en la que una persona puede tener una configuración muy diversa de características tanto masculinas y femeninas, que hasta cierto sentido el estudio nos convoca a pensar, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿No? ¿Qué sentido tendrá hablar de estructuras femeninas y masculinas si tenemos todo un mosaico de combinaciones diferentes cada quien? A estos modelos también se le conocen como modelos ortogonales del cerebro o modelos mosaicos del cerebro. Este cerebro fue un parteaguas, les digo, y no dejó a nadie, pues, no se hizo esperar más bien las respuestas. Aparecieron por ahí cartas a la revista pidiendo que retractaran el estudio de Daphna Joel. 3 cartas aparecieron el mismo año, todas obviamente hechas por investigadores varones, a quienes les dijeron, no, hay muchos errores metodológicos, hay muchos errores estadísticos, y pidieron que quitaran el artículo de la revista, pero Daphna y su equipo no se dejaron y escribieron el mismo año otro artículo contestándole a todas estas personas puntualmente cada una de sus críticas. La contestación fue tan contundente que el artículo se quedó en la revista. En el 2017, básicamente, todas estas autoras desde las neurociencias que abogan por diferencias sexuales más que dimorfismos sexuales, escribieron una carta a la Journal of Neuroscience Research hablando sobre políticas para cuando se investigue el sexo como una variable biológica. Y una de esas políticas es que los artículos de investigación utilicen técnicas estadísticas que permitan discriminar si hay otras variables que están confundiendo el efecto del sexo, por ejemplo, la estatura
o el peso, hay análisis de covarianza que te permitan hacer una discernir perdón, entre la variable sexo y otras variables alrededor de ella. Hay otras técnicas estadísticas como el tamaño del efecto, porque esto es bien importante, aunque, bueno, si ustedes no tienen como muchas nociones de estadística, realmente es fácil de entender. En ciencias, cuando hacemos ciencias experimentales y comparamos dos grupos, un grupo control, un grupo experimental, dos grupos activos, etcétera, o en este caso hombres versus mujeres, nosotros tenemos ciertas pruebas estadísticas que nos permiten inferir diferencias a través de ciertos valores estadísticos. Y esos valores me pueden a mí decir si hay diferencias o no, pero yo puedo tener aquí dos tipos de diferencia. Vean, tengo la distribución de un grupo y la distribución de otro, y estas medias son diferentes. Pero tengo aquí una distribución de un grupo y otra de otro grupo, y estas diferencias son muy amplias. Hay un análisis que se llama tamaño del efecto que nos permite ver qué tan relevantes son esas diferencias estadísticas y son importantes sobre todo en las conclusiones, porque si yo encuentro que una estructura del cerebro de los hombres es distinta al de las mujeres, pero la relevancia del tamaño del efecto es muy corta, pues en mis conclusiones debo de poner eso, que son casi insignificantes, ¿no? Pero la verdad es que yo, en los estudios de dimorfismo sexual, creo que no recuerdo ni uno solo en el que haya visto publicado el tamaño del efecto. Ya casi para acabar, ya estoy terminando, la replicación de los estudios, esto no se hace creo que en ninguna área, muchas veces por dinero, porque no te los vuelven a publicar, por los costos del método, etcétera, pero son necesarios ver si efectivamente volvemos a encontrar el mismo resultado. Y cuarto, si logramos encontrar diferencias por sexo, que la interpretación no caiga automáticamente en el cerebro, ¿no? O sea, el cerebro es un factor biológico y es innegable que el sistema nervioso participa en la conducta, pero caer inmediatamente en una explicación del sistema nervioso puede ser muy contraproducente porque también hay contingencias ambientales que generan modificaciones conductuales y esas contingencias son desiguales por género. Entonces, hay que ser muy, muy cautelosos. Hay una que no viene ahí, una recomendación, y que yo hago a toda la gente que se dedica a neurociencias o a ciencias biológicas, biomédicas y estudia cuestiones de sexo y género, y es tomar una formación, un curso, un diplomado, de lo que sea, en teoría de género. Es esencial porque muchas veces los neurocientíficos no están conscientes de cuáles pueden ser las implicaciones de sus hallazgos. Y muchas veces el dato es puro, el dato tal vez es objetivo, pero nosotros a la hora de interpretarlo estamos atravesados por muchas historias, permeados por atados, ¿no?, a construcciones culturales que nos generan reinterpretaciones de esos datos para que quepan en nuestras nociones del mundo. Así que esas son las recomendaciones. Hace 2 años salió otro artículo diciendo que sí hay diferencias y culpan nuevamente a Daphne. Este artículo fue para atacar a Daphne. Y ya para terminar, este año salió este librito que está hermoso, se llama The Gendered Brain de Gina Rippon, y es un libro donde ella narra toda una historia sobre cómo se ha construido. Es súper completo. Yo apenas voy más o menos como por una tercera parte y estoy impactado de la cantidad de información que tiene. Gina es una neurocientífica inglesa muy respetada y hay una frase para terminar donde ella dice: los cerebros reflejan la vida que hemos tenido y no solamente el sexo que poseemos. Muchas gracias. Perfecto, qué bonito y qué padre que nos presentas este libro y qué bueno que están existiendo cada vez más publicaciones y más bibliografía al respecto, porque aún me acuerdo cuando Fer y yo estábamos en nuestros tiempos de activista, al igual que tú fuiste activista universitario, pues Fer y yo recordando que fuimos acá de la UNAM hace millones de años, no, hace como 8, pero solo existía, por ejemplo, nos acordamos de Anne Fausto Starling y quedábamos fascinados con Sexing the Body de Anne Fausto Starling. Sexando el cuerpo, sexuando el cuerpo, no sé cómo se traduce. Sí. Incluso en los trípticos de todavía en ese tiempo que hacíamos de papel revolución, que adentro tienen mucho con tintes naturales, porque ya sabes que somos de química y Wow. medicina y biología.
Y pues adentro pusimos una traducción que hizo Fer todavía hace mucho tiempo, mi marido siempre traduciendo, hermoso, de Anne Foster Starling, ¿no? La caricatura del sexo y el género, y acá Ah, aparecen claro. justo los cerebritos, ¿no? Qué bonito. De los científicos que empiezan a buscar diferencias en los cerebros, ¿no? Sí. Entonces, ay, sí, Es pues, el cómic que trae el libro, ¿no? justo Uno el de cómic, ellos, sí. uno de... Sí, también, bueno, cuando hablaste al final del libro, yo creí que ibas a hablar del libro que sacó apenas esta Daphne Joel, el del mosaico de género, que de hecho, no sé si No lo he visto. supiste el mini escándalo, bueno, no escándalo, pero que fue hasta cierto punto también porque te pusimos en esto hoy, porque ella sacó este libro, El mosaico de género, que pues es la conclusión de los estudios que tú ahorita resumiste, que pues ella ha dedicado desde 2011, me parece, a hablar del tema, y que justamente esta persona, que a lo mejor tú conoces, a lo mejor no, porque se dice científica, pero francamente sus opiniones y sus... Es esta Roxana Kramer, no sé si lo ubicas más o menos, Ajá. es una Sí. científica, y entonces ella criticó el libro con un video muy de ella, diciendo que claro que había diferencias entre los cerebros de hombres y mujeres, porque la evolución no llegaba hasta el cuello. Y así lo dice, la evolución no llega hasta el cuello. O sea, ella usa un argumento súper falaz, entonces pues también por eso nos pareció apropiado abordar este Ya hace tema, porque... poco, de hecho hace poco publicó un artículo como atacando a todas, ¿no? Ah, sí. A todas ellas. Pero este en particular venía por ese libro, el de Daphne Joel, porque justo, o sea, como tú bien lo dijiste, daría la impresión de, a primera vista, cuando ves estos resultados, de que, ay, pues sí, si hay diferencias en mediciones es porque los cerebros son distintos, pero ya que te metes a todas las minuciosidades, a las diferencias estadísticas, incluso, si no me equivoco, también fue Daphne Joel la que lo dijo, esto de que, bueno, sí, aunque haya distintas estructuras, eso no por default quiere decir que van a funcionar distinto, o sea, eso solo es una medición y ya. Entonces sí, Bueno, es como un tema muy, muy bueno. Y Tenemos bueno, varios tenemos, saludos. sí, Roger Lugo dice, qué bonita taza. Oh my God, ¿puedes mostrar tu taza para Roger Lugo? Hani Yamil dice que igual Itzel Engendro dice, lo puedo escuchar todo el día. Melissa Castellanos, qué hermoso. Te mandan muchas felicitaciones, ya las podrás ver con más calma en el canal. ¿Quién más tenemos? Leo Scus. yo María. Lidia Patricio García Molina. Wow, no sabía nada de eso. Me he quedado así de, quedé. Miguel Allende manda saludos. Natalia Sofía. Miguel GB. Te manda felicitaciones. Miguel Allende está viendo. Debe López. Y Iván Ocampo, que es nuestro psicólogo, uno de los psicólogos de acá de la Asociación de Divo. Hola, Iván. Y también para abrir para preguntas, si quieren hacer más preguntas, también ya nos llegaron algunas acá por los canales, entonces les daremos lectura. Hani Yamil dice, fue un gusto escuchar su conferencia. Llevo toda la tarde esperándola y poniendo mi alarma para que no se me olvidara. Entonces, qué Ay, qué bueno que bonito. Hani Muchas cumpliste gracias. sus expectativas. Bravo, Mau, te quiero mucho, dice Luis Fernando Tal. Adair Anderson Suárez. Jess Pons. Qué delicia escucharte, Mao. Eres increíble. Moy AG dice que llegó un poco tarde, pero lo escucho al rato completo. Justo si quieren escucharlo, pues ya saben que está acá en la página de Divo. Y Fer. Sí, bueno, ya pasando igual un poco a las preguntas. Antes de cada tema, pues le preguntamos a las chicas y chicos de nuestro grupo si tienen alguna pregunta del tema o algo, independientemente de que te escuchen o no. Digo, algunas ya las abordaste de manera muy expresa en la plática, así que pues esas no las vamos a retomar, pero sí hay un par que creo que van a valer la pena, que igual ahorita vamos a hablar de las que tenemos acá con nuestro invitado panelista, Carlos. Pero la primera de ellas, bueno, ya hablamos de Roxana Kramer y de cómo pues no, o sea, dimorfismo no tiene nada que ver con esto. Pero una pregunta que nos hicieron, que me parece que no mencionaste, es, ¿qué pasa con los cerebros de las personas trans y de las personas cis? En eso sí hay diferencia, no hay diferencia. Y otra pregunta que va de la mano es, ¿qué opinas de los estudios que dicen que hay diferencias cerebrales entre personas homosexuales y personas heterosexuales? Y esta idea o mito, bueno, tú ahorita nos dirás si es un mito, si tiene fundamento, de que el cerebro de los hombres homosexuales está más cerca, entre comillas, del de las mujeres que del de los hombres, que bueno, tú ahorita ya explicaste que no hay tal cual cerebro así ya está.
Y igual de una vez para checarlo por acá, Carlos nos pregunta, ¿qué pasa con ese fenómeno de la paradoja noruega? Si se ha analizado desde otros puntos de vista, por ejemplo, el neurobiológico. Y pues tenemos Ok. esas y ahorita a ver si nos llegan un poco más por la página. Ok. Ujú. Ya las anoté porque luego se me Ok. olvida todo. Muy bien. Bueno, hay algo bien interesante con la cuestión de la existencia trans, porque la neurociencia se desarrolló con un lenguaje binario, ¿no? Un lenguaje dimórfico de hay cerebros o solo de hombres o hay cerebros solo de mujeres. Entonces, en el 94, cuando aparece el primer estudio post-mortem con personas trans, se detectó que hay una región que se llama el núcleo del lecho de la estría terminalis y se detectó que los hombres cisgénero tenían una estructura de mayor tamaño que las mujeres cisgénero y que las mujeres trans. Este primer estudio abrió la posibilidad de pensar que había una neurobiología de la transexualidad, ¿no? Esto fue en el 94. Y a partir de ahí empezaron a surgir varios estudios. ¿Qué ocurrió? 4 cosas que se las resumo. No, ¿por qué no traje el tema como a colación? Porque pues es otro, todo esto, me hubiera llevado otra plática aquí hablando sobre el tema, pero estoy escribiendo un texto sobre eso que espero que salga prontito. Pero hay 4 tipos de resultados que se han encontrado en las neurociencias. Uno, que las personas cisgénero y las personas trans tienen mismas neuroanatomías por identidad de género, es decir, que las mujeres trans tienen estructuras cerebrales parecidas a las mujeres cisgénero y los hombres trans a los hombres cisgénero, pero hay otros estudios que han demostrado que las personas trans tienen estructuras con características intermedias entre las personas cis, entre hombres cis y mujeres cis. Y hay otros estudios que han reportado que las personas trans tienen estructuras similares con las personas cisgénero, pero con las que comparten la misma genitalidad. Y hay una cuarta conclusión de estudios que dice que las personas trans solamente tienen características similares, pero posterior a la terapia de sustitución hormonal. Ahora, estas 4 conclusiones son conclusiones que nadie como que ha puesto ahorita sobre la mesa ahí a discutir. De hecho, esto es, antes de empezar la plática me decían como, ¿cuál va a ser tu línea? ¿No? Ahorita, ¿qué vas a hacer? Pues algo de lo que yo tengo más al futuro es justamente retomar cómo estas nociones del cerebro dimórfico han afectado las explicaciones de todas las sexualidades que se escapan al binario, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si tú dices que una mujer trans, pongámoslo así, una mujer trans tiene un cerebro femenino, ¿no? También las neurociencias nos han dicho que las mujeres lesbianas tienen un cerebro masculino. Entonces, ¿qué pasa con una mujer trans lesbiana? ¿No? Pasaría que entonces parece que entonces las mujeres trans tienen un cerebro femenino por su identidad y un cerebro masculino por su orientación sexual. Es un absurdo completo. Lo que está pasando es que no tenemos en las neurociencias el lenguaje para poder explicar estas sexualidades que son disidentes, que se fugan a este binario hombre-mujer, heterosexual, cisgénero, ¿no? Y la verdad es que, así acotando la respuesta, hoy en día no sabemos qué pasa, ¿no? O sea, hay 4 conclusiones que se contradicen entre ellas, hablando de la transexualidad, de lo transgénero. Y Justo, igual sí. sobre la homosexualidad, ¿eh? O sea, sobre la homosexualidad es lo mismo. Y Que como los bien lo hombres trans. mencionaste, estos estudios se hicieron en el banco enorme de cerebros que tienen en la parte norte de Europa y pues post-mortem, ¿no? Porque además son el núcleo dimórfico sexual que en el área preóptica del hipocampo, que está, es una cosa como bien chiquita, entonces no es algo que podamos detectar a menos de que tengamos el cerebro, lo disecamos, hacemos una tinción especial y cuentas como ese número de células, ¿no? Además con cierto grado de eh, incertidumbre, porque ni siquiera es una Claro. medición como directa ni inmunológica ni inmunocromatográfica, sino que es una cuenta literal así de, ay, bueno, este está más grande y este está más chico, ¿no? Entonces sí, en Sí. efecto, valdrá la Pero sabes que pena. a mí lo que me encanta es que es que se buscó estudiar el cerebro trans para decir por qué alguien era trans.
¿no? Ujú. Pero nadie buscó por qué alguien es cis, ¿no? Nadie busca por qué alguien es hetero. Y esas respuestas no existen, ¿no? Pero se preguntan siempre por qué un cerebro es gay, por qué un cerebro es trans. Y lo más interesante es que cuando nos hicimos esas preguntas y comenzaron a explorarlas, las neurociencias entraron en crisis porque se dieron cuenta que no tenían un lenguaje para entender sexualidades que se salían de estos binarios y de este sistema cis heterosexual, ¿no? Bueno, yo como científico tengo un conflicto de interés con esa postura, pero sí, porque se puso muy de moda hace como 5 años, lo que mencionas, con la doctora Lo dices, ¿no? McMahon. Sí. Y sí, justamente esta parte de por qué estudiar los cis o trans, y yo, por mera estadística, ¿qué más quieres? Pero bueno, Bueno, y eh, también hay quien dice, que digo, como es un tema un poco más de filosofía y también, como dices tú, es toda otra plática, epistemología y filosofía de la ciencia que ya son muy escabrosas. porque también hay quien dice, por ejemplo, de, bueno, podríamos asumir que los primeros estudios en conducta, en cerebro, en todo, fueron a personas hetero, o que se entendía que eran hetero, o que se entendía que era cis, que esas son variables que no metieron. Pero como tú dices, del otro lado de, bueno, pero ¿qué significa meter esas variables? O sea, es un tema Claro, que... creo que la pregunta aquí es que hay, que hay una desigualdad y hay una injusticia epistémica, porque si tú revisas, Ujú. por ejemplo, los libros de neurociencias relacionados con sexualidad, vas a encontrarte capítulos de lo trans o de lo homosexual, pero lo heterosexual está dado por hecho, ¿no? Ujú, No está exacto, es por... como el punto de partida, es como el default. Exacto, entonces el problema más bien radica en cómo lo estamos planteando, ¿no? Creo que Exacto. ese es el lugar que tenemos que cuestionar desde dónde lo estamos planteando Y hacia dónde llegaríamos con él, porque y hacia entonces, dónde llegaríamos, ¿no? digo, Ujú. es una de las miles deudas pendientes. Por ejemplo, como tú bien mencionas, nosotros acá en la asociación de repente damos pláticas como a público especializado, o sea, a personas del Instituto de Astronomía, del Instituto de Química, justamente en temas de género, porque lo que nos dicen luego quienes nos contactan es de que, bueno, es que cuando viene alguien así de género, de sociales, como que hay un choque, porque la gente de ciencias exactas como que tiene esta preconcepción de que ciencias sociales, entre comillas, no son válidas, o a veces pasa que la gente de sociales tiene un lenguaje como muy de sociales que no siempre se traduce bien con gente de exactas. Entonces, cuando nosotros llegamos, pues más como tú mencionas, o sea, como ya tenemos una base de género, pues sabemos cómo abordar ciertos temas y cómo dárselos, pero también hay comentarios como los que tú mencionas, que le hicieron a, por ejemplo, a Dafne Joel, que le dicen, oye, pero ¿qué pasa con esto? Oye, pero ¿qué pasa con esto? Y es muy chistoso porque pues también ahí te das cuenta de que la gente que se dedica a las ciencias, como que hay muchas cosas que las tiene interiorizadas y no se da cuenta. Como por Ujú. ejemplo, no se pueden a pensar de que, bueno, si quieres encontrar esta diferencia, pues la vas a encontrar Claro. como que comprometiendo tu hipótesis, tu análisis estadístico y todo. O sea, que también, bueno, es todo otro tema. Y el video. Sí. Ah, y tenemos aparte algo que nos recordó esto que dijiste, antes de pasar a las demás preguntas. Justo nos preguntan mucho en divulgación de la ciencia sobre algunos fenómenos como el fenómeno de la P, estadística, que ahorita mencionaste tanto en estadística, y pues bueno, me recordó mucho el experimento clásico que hicieron metiendo un salmón congelado a un equipo de resonancia magnética nuclear y vieron que el salmón congelado tenía actividad cerebral, ¿no? Obviamente no es que tuviera actividad cerebral salmón congelado, sino que pues justo como es parte de ciencias de la complejidad, como un equipo de resonancia magnética nuclear no es trivial, como lo que les acabo de decir de contar células, sino que funciona con transformadas de Fourier y otras partes más matemáticas, que es como una gran cantidad de datos, pues se generan estos pequeños sesgos estadísticos que nos pueden llevar a conclusiones de decir que, bueno, un salmón congelado tiene actividad cerebral y lo pueden checar en este video de divulgación científica, sale ahí por si lo quieren ver al rato. Es de nuestros amigos igual, divulgadores de por allá. Fer tiene anuncios. Hasta antes de eso, igual teníamos pendiente la pregunta de este Carlos, de esto de la Ah, paradoja noruega, y ahorita pasamos a ok. otras preguntas y comentarios. Sí, realmente no estoy muy enterado sobre la paradoja noruega. O sea, sé que es más o menos como este fenómeno que ocurre eh, donde en las sociedades donde se impulsa a las mujeres a entrar a la ciencia, parece que no están entrando a la ciencia, ¿no? Sino es más o menos lo que yo ubico.
Y realmente no sé qué pasa. Desde las neurociencias no les sabría decir qué está pasando ahí. No me he metido mucho a estudiar esa parte. Realmente creo que es la segunda vez que la escucho. Entonces no podría dar una respuesta informada, ¿no? Pero si me informo, podría generar una opinión más completa y después ahí se las comparto. Bien, y volviendo a la página, tenemos de Ale García, que nos dice que es muy interesante la charla, que ayuda a quienes no entienden mucho sobre la diversidad sexual o de género, lo cual, pues como vimos efectivamente, pues sí es un tema que a veces solamente cuando eres parte de te interesa explorar más y otras personas quieren, pero justo como que no saben por dónde empezar o todo esto. Tenemos a Guillermo Legorreta, que dice, no puedo creer lo mucho que aprendí, que también permaneció y se petrificó. Y tenemos a Miguel GB, que dice, como tú mencionas, como mencionamos, que justo no sabemos por qué alguien es gay, pero no sabemos por qué alguien es hetero. Y también tenemos a Debe López, que pues habla justo de que la gente que piensa en binarios pues se queda muy sesgada. Oh, y Miguel GB también menciona que pues de lo bisexual Hermoso. ni siquiera se habla. Justamente, y también las personas, por ejemplo, que cambian o que eventualmente dicen, no, que esto me representaba en el pasado, pero ahora mi identidad Claro. de género va a ser esto y etcétera, etcétera, etcétera. También los casos documentados que existen, por ejemplo, de personas que tienen traumatismo craneoencefálico y cambian también de orientación y está como muy bien estudiado. Entonces, sí, es un mundo entero y es Sí, hermoso. sí. De Por eso Cordelia no cabe, o Fine. sea, no cabe en el dimorfismo, ¿no? En pensar que solo hay dos formas de cerebro. Híjoles, ¿cómo metes todo esto ahí? Justamente, ahorita estamos buscando la referencia en el libro que tenemos de Cordelia Fine, pero no la encontramos acá porque tenemos una edición diferente al libro de Cordelia Fine que tú tienes, pero igual ella menciona como muchos estudios y las personas que lo están viendo igual sería como padre que lo puedan revisar. Eh, tenemos lo de Divo. Y tenemos un par de preguntas más ya para ir cerrando, que vienen que nos hicieron en otras de nuestras redes. La parte nacional. Sí, bueno, hemos visto que acá en México mucho se utiliza esta parte de hormonas en el útero. Ellos manejan como mucho esta teoría. Sabes que para la teoría LGBT tenemos como todo el mundo entero, la parte genética de Dean Hammer y Rice, que es con los cromosomas. Tenemos la parte hormonal, que dice, bueno, la exposición de testosterona o que tiene el producto dentro de el útero Del último en hijo, ¿no? ciertas semanas, exacto, es lo que cambia ciertas partes del cerebro. Está la parte del cerebro, pero pues bueno, sí, en efecto, acá en México, qué bueno que tú estás haciendo esta investigación. ¿Qué es lo que viene enseguida? Nos platicaste ahorita que pues tienes varios proyectos como ya en puerta. ¿Qué es lo que viene? Y nada más, bueno, una pregunta que nos hicieron, aunque sí da para todo otro tema, entonces igual si quieres ser muy, muy breve está bien. ¿Qué si lo que mencionaste tú acerca de pues cómo se hizo esta revisión histórica para desmontar esta información falsa que se tenía del cerebro masculino y femenino, si también hay un equivalente que lo hayan hecho para el tema de raza? Porque también ya ves que en su momento se tenían estas ideas de que los cerebros blancos, por supuesto, eran más inteligentes, más capaces, etcétera, y ahora sabemos que ya no. Entonces, si brevemente nos puedes mencionar algo acerca de que tú sepas de ese tema y, como dijo Astron, también un poco de cuáles son tus proyectos futuros, investigaciones, etcétera. Sí. Ok. Sobre los procesos de racialización, sí se dieron igual en el siglo XVIII y sobre todo con la craneología, ¿no? O sea, se empezaron a hacer las mediciones morfométricas del cráneo y a partir de ahí se asimilaba la inteligencia y se decía que mujeres y hombres negros poseían casi intelectos inferiores a los hombres blancos, ¿no? De las sociedades europeas, pero después de ahí el inicio, que además aparece también la estadística, aparece la psicología psicométrica, empezó a hacer estudios también con población negra, ya hicieron un experimento fatal así en Inglaterra, donde ponían a niños blancos a jugar con niños negros y veían que los niños negros salían más bajos en los juegos físicos que los niños blancos y decían que entonces los niños negros tenían menos capacidades, pero algo que nunca tomaban en cuenta eran las desigualdades sociales, las desigualdades de nutrición, de educación,
y a partir de ahí se construye un relato. Ahí la psicología participó un montón, tiene una historia ahí medio súper obscura alrededor de estos estudios sobre mediciones psicométricas, pero no me he metido más. Estaría bien, bien interesante meterme un poquito más al tema porque van de la mano, definitivamente van de la mano, se fueron construyendo así, ¿no? Entonces sí necesito meterme un poquito más. Y respecto a qué viene en el futuro, ay, qué pregunta. Qué complicado. Bueno, vienen algunos proyectos, yo estoy concluyendo ya mi doctorado, y el doctorado sí me dejó muchas preguntas, porque me transformo por completo igual muchas de mis nociones, sobre todo porque yo justamente empecé trabajando las cuestiones de lo trans y de las terapias de sustitución hormonal, y cuando yo inicié mi pensamiento en neurociencias era binario, ¿no? A mí cuando yo me puse a investigar fue cuando dije, ¿qué es esto, no? O sea, a mí me transformó mucho hacer mi doctorado porque gracias a eso me di cuenta de todas esas injusticias epistémicas que hemos reproducido en psicología, en antropología, en medicina, en muchas otras disciplinas, ¿no? Y eso me abrió el paradigma, ¿no? Completamente a pensarlo. Y lo que vino a mí como proyecto futuro es un poquito hacer un proyecto en términos sobre esta crítica al cerebro, pero ya metido a cuestiones de orientación sexual e identidad de género, porque lo que más se ha hecho es en cuestiones simplemente de géneros, ¿no? Sobre dimorfismo sexual. Pero ahorita estoy planteando justamente un texto y un proyecto alrededor de plantear estas críticas en torno a estas neurociencias, ¿no? De lo que se ha llamado la normalidad o de lo extraño, ¿no? O de lo patológico. Entonces, estoy un poquito por ahí guiándome. Estoy ahorita trabajando también en la Pedagógica Nacional, en unos proyectitos que me acabo de meter y que me abrieron también el mundo por completo, pero que ahorita no los tengo consolidados, pero que también son en temas de género y vinculación que me están llamando mucho a realizar por allá. Y pues ahí ando, ¿no? Pensando y acoplándome ahorita a la vida, porque ustedes saben que me enfermé horrible y apenas estoy como poniendo los pies otra vez en la tierra, pero muy, muy emocionado con lo que viene. Precioso, Muy Mau. bien. Seguro te estaremos siguiendo y queremos hacer divulgación científica de lo que hagas en investigación. Está padrísimo. Sí, y Astro, bueno, ahorita que hablaste de la frenología, porque también hablamos de ella luego en nuestras pláticas sobre pseudociencias, tiene un video que le encanta mucho mostrar, a ver si lo podemos poner sin que Facebook me lo tire. Justo la crítica que hacías ahorita, varios divulgadores de la ciencia cuando estudiamos divulgación nos los mencionaban, que bueno, ¿en qué punto nos estamos volviendo los frenólogos modernos? La craneología que decías, ¿no? Y la frenología, que antes creíamos justo de la frenología. Entonces tenemos este videíto de los Simpson. ¿Estás seguro de que esta es la mujer que vio allí? Por supuesto, ¿cómo olvidar rostro tan monstruoso, ceño protuberante y cráneo abultado de criminal profesional? Señor, la frenología fue tildada de patraña hace 100 años. Y a usted eso le conviene, porque tiene el diámetro craneal de un cochero. En cualquier caso, el FBI encontrará a la misteriosa mujer y la meterá entre rejas. Sí, justamente. Entonces, pues eso lo podemos ver en la parte de los frenólogos modernos y el cerebro homosexual en nuestra página, ¿no? Entonces Pues lo si pueden quieren checar. checarlo por ahí. Y Mau, pues también espero que a fin de año, bueno, que hablar a futuro en el ambiente actual es medio complicado, pero esperemos que a fin de año nos puedas acompañar en nuestro próximo seminario de ciencia diversa ya para platicarnos de tu doctorado, qué encontraste, qué salió y todo. Y pues ya para terminar esta parte, siempre a nuestros invitados les hacemos dos preguntas como manera de cierre, que son como la misma pregunta, pero desde, no te preocupes, es más como, bueno, puede que la contestes a nivel personal, puede ser a nivel tú como científico, puede ser a nivel incluso, no sé, cósmico, porque hemos tenido astrofísicos. Entonces, por un lado, cuando piensas justo, bueno, ahorita hablaste de tus proyectos en concreto, pero cuando piensas más en el futuro, es decir, en lo que va a pasar la próxima semana, este año, el próximo año, por un lado, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es ese, ya sabes, ese pensamiento que no es que te cause ansiedad, pero sí es como esta cosa, ya sabes, que te hace pensar de, ay, veo que esto viene y no me agrada tanto? Puede ser a nivel familiar, puede ser a nivel personal, puede ser a nivel nacional.
Y por otro lado, para terminar como con un final más alegre, ¿qué es lo que te da esperanza para el futuro? ¿Qué es lo que dices, ay, me emociona mucho ver que esto viene, o que esto está pasando, o que esto nos va a llegar? Ok. Lo que me preocupa, el tema de la salud mental me preocupa muchísimo. De manera particular y externa, creo que el hecho de vivir una pandemia como la que vivimos, ¿no? Detonó muchísimas cosas y un tema muy grave en cuestiones de salud mental que necesitamos repensar en los sistemas de salud, ¿no? A nivel cultural. Entonces es un tema que me preocupa particularmente, que me preocupa académicamente, ¿no? El tema de la salud mental. Y un tema que me da mucha esperanza, el tema que acabo de exponer. esta polémica que les comenté que parece que surge desde hace un siglo y apenas tenemos 4 años que de pronto, ¡pum!, detonó fuertísima esta polémica dentro de las neurociencias, pero en unos 6 años han venido consigo toda una serie de propuestas dentro de la academia y dentro de las neurociencias que me parecen muy afortunadas, ¿no? Y muy, muy necesarias para el desarrollo de las neurociencias. Entonces, eso me da mucha esperanza. Perfecto, hermoso. Muy bien, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos en esta plática. Y pues recuerden a quienes nos están viendo que pueden seguir nuestra página de Dibuacé. Luego hablamos de otros proyectos que tenemos, como otras charlas con invitados como Mao. No todos tan carismáticos como Mao, pero dan el ancho, dan el ancho. Y también pues que tenemos talleres de sensibilización, talleres específicos para académicos. Bueno, cuando no estamos en época pandémica, pues cineclubs y otro tipo de actividades lúdicas. Entonces, de nuevo, Mau, muchas gracias por acompañarnos. Pues Y esperamos poder ustedes, repetir pronto. muchas Los gracias. esperamos ya después de esta pandemia. Ya pasamos aquí en la Ciudad de México, que es donde hacemos las reuniones presenciales, semana Sí, con a semana. semáforo epidemiológico naranja. Digo, todavía no es una garantía que ya están las cosas bien, pero pues si todo fluye, ya esperamos pronto regresar igual a nuestros talleres presenciales que llegamos a dar aquí en la Ciudad de México. Entonces, en cuanto eso se puede, pues igual anunciaremos por la página y pues, veremos qué pasa con eso al respecto. A la población de trabajadoras y trabajadores sexuales que nos ven y que nos han dicho, ¿por qué no? Ya se están reuniendo. Yo no tengo tiempo o ganas o vida para andar viendo videos de esto y cuándo vamos a poder regresar. Pues la respuesta es cuando epidemiológicamente podamos hacerlo. Y también en respuesta, por ejemplo, a Héctor, que son personas con VIH que van igual a nuestro grupo y nuestra asociación, pues lo mismo, Héctor, que ya estaremos regresando a la parte presencial pronto, eso esperamos todos, y que si no, pues tenemos de todas maneras el servicio acá en Dibu, que tenemos El servicio de acompañamiento, igual de como mencionaba Mau, de terapia psicológica, porque esto de la pandemia ha detonado muchas cosas. Y, se les olvidó preguntarte muy, muy rápidamente, tú no estás dando tal cual terapia, ¿verdad? ¿O sí la has llegado a dar? No, ¿verdad? No. Dice, como tenemos muchos psicólogos, pero no son investigadores, no son clínicos, entonces, y cuando son clínicos nos gusta pues que aprovechen para dar a conocer, pero tú no estás en clínica tal cual. Mau vale oro, Mau es psicólogo experimental, corazón, sí, es hermoso. Yo Mau vale Pero bueno, sí, para no dejar eso de lado. Y otras cosas más, pues las pueden ver en nuestra página. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos y pues nos vemos aquí la próxima semana, donde tendremos un muy buen tema, el cual les revelaremos antes del fin de semana. Si tienen citas médicas o algo médico, nada más aguántenos tantito porque ahorita se nos está saturando toda la parte de Dibu y la parte de drogas también nos está llegando hartas llamadas siempre, entonces aguántenos tantito nada más, porfa. Y los queremos, gente de Dibu.